Buenas tardes, gracias por continuar. Este es un buen pretexto para tomar conciencia, al reflexionar sobre la violencia que vivimos en el Estado y en el país. Y es todavía un mejor momento y un excelente pretexto para que los ponentes nos ayuden a ir eliminando en este caos de violencia y esa espiral de violencia en la que estamos viviendo y en la que parece ser el pan nuestro de cada día. Vamos a empezar con Brisa Gómez, que nos va a hablar sobre la agresión y la revictimización de las mujeres periodistas. Ella es reportera de ABC y corresponsal de CIMAC, si mal no recuerdo, ¿no? Y ya con algunos años de experiencia en el quehacer periodístico. Le cedo la palabra. Gracias, buen día. Bueno, pues cuando se abrió esta convocatoria yo pensé en dos ponencias, una de ellas es esta, y bueno, pues creo que antes de comenzar es mi responsabilidad hacer una condena por los hechos de violencia que afectan al ejercicio periodístico de las mujeres en Veracruz y en el país. Hace apenas unos días, mi compañera Verónica Huerta fue víctima de una agresión física hacia su persona, hacia su instrumento de trabajo y posteriormente fue revictimizada con la negación del gobernador sobre los hechos ocurridos en una protesta el fin de semana en la zona de Costa Esmeralda. La compañera se encontraba cubriendo una manifestación de habitantes que ejercían su derecho a la libre manifestación por la inacción de las autoridades que debían garantizar su acceso a los servicios tras el huracán Franklin. Fue ahí cuando elementos de seguridad pública, quienes en la mesa anterior nos dijeron que tenían protocolos de atención, la empujaron, le tiraron el teléfono, mismo que ella usa para grabar sus audios, tomar fotografías y, como ustedes saben, es una herramienta fundamental para hacer nuestro trabajo. Pese a los videos, las fotografías y el testimonio de nuestra compañera, la respuesta gubernamental fue decir que esto no había pasado. Veracruz ha sido considerado uno de los estados más peligrosos para el ejercicio periodístico en el país, reconocido internacionalmente como uno de los sitios más peligrosos para el trabajo que ejercemos sin estar oficialmente en guerra. Las mujeres dedicadas a esta actividad no han sido la excepción y como muestra de ello tenemos los casos de Regina Martínez, Yolanda Ordaz y Anabel Flores, cuyos detalles no les tengo que exponer porque ustedes conocen las historias. Sin embargo, el asesinato de las periodistas no es la única forma en la que se puede agredir a una mujer en este oficio. Múltiples han sido las agresiones que han reportado compañeras de diferentes partes de la entidad, mismas que van desde amenazas por parte de personas en posiciones de poder, algunos diputados, algunos candidatos, algunos gobernadores, hasta el allanamiento de sus viviendas y las amenazas a través de mensajes a sus teléfonos celulares y a las redes sociales que amenazan su integridad física, su integridad sexual y la de sus hijos e hijas. Todas estas agresiones, sin importar el tipo, sigue además la revictimización que las acompaña, es decir, el desvirtuar sus denuncias, el poner en duda la veracidad de sus dichos e incluso el responsabilizarlas por los hechos. Ya hemos escuchado muchas veces ese famoso seguramente algo estaban haciendo. Esto viene tanto de parte de personas en el poder, ya sean funcionarios o el propio gobernador, lo escuchamos apenas este fin de semana y lo estamos escuchando desde hace 2 sexenios, hasta las y los compañeros periodistas, quienes por iniciativa propia o en algunos casos lamentablemente por consigna, inician la campaña de desprestigio y ataque hacia ellas. Estas son cuestiones comunes mediante las cuales se ha normalizado la violencia contra las mujeres periodistas, en la que llegan a quedar como víctimas de un linchamiento que bien podría ser considerado como violencia comunitaria e institucional de acuerdo con el catálogo de tipos de violencia que se contemplan en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la propia del Estado. En un momento como este, en el que el periodismo, pero en particular las mujeres periodistas, se enfrentan en situaciones de riesgo extremo, es necesario privilegiar la construcción de redes de apoyo, sensibilización entre las compañeras y la construcción de relaciones sororales que garanticen un cambio en esta situación. Un gremio dividido, compañeras separadas por cualquier rivalidad malentendida, se termina convirtiendo en un factor que facilita a los agresores el intimidar a una reportera y en los peores casos callarlas. Recientemente se presentó en Veracruz el informe realizado por CIMAC en el que registraron las agresiones a mujeres periodistas en los últimos 2 años. Lo que se encontró en este documento no nos sorprende, pues en los últimos 2 años se registró un incremento del 70%, se pueden imaginar, el 70% en las agresiones a mujeres periodistas. Una de las últimas apenas
El 1 de mayo, compañeras que cubrían el desfile en la zona de Veracruz fueron tocadas y vejadas sexualmente por integrantes del sindicato de TAMSA. Desde el 2012 se han reportado 59 agresiones a mujeres periodistas en Veracruz. La mayoría tienen que ver con intimidación, violencia psicológica y hasta agresiones físicas y sexuales. Todo esto sin olvidar la revictimización y la falta de investigaciones serias sobre los verdaderos agresores de las periodistas y las razones, pues siempre se alega que esto es porque son crímenes pasionales, aunque esto no exista contemplado en el Código Penal, o porque seguro andaban en malos pasos, como se ha dicho de muchas, como es la tendencia criminalizadora de las últimas administraciones, incluyendo a esta, por las declaraciones de funcionarios de primer nivel. Nos están matando, pero también nos están matando desde nuestra credibilidad, nuestro trabajo y nuestra libertad para realizar nuestra función social, que es importante. Nos queremos vivas e informadas. Gracias. Toca el turno al licenciado Javier Mesa, quien nos va, me quedé mucho con las cifras que estaba dando, con las que dio Brisa, perdón. Javier Mesa nos va a hablar sobre el periodista y su confrontación con la delincuencia organizada. Muy buenas tardes. Tocar el tema de violencia siempre ha sido un tema demasiado denso. Es un tema en el cual México se está acostumbrando a vivir y estamos llevando el mismo camino que llevó Honduras, que llevó Venezuela, de ese acostumbrarnos a vivir en la violencia. La violencia no es algo natural del hombre, pero tampoco es creado por el hombre. La violencia es un proceso de la socialización. De aquí quiero partir. Cuando hablamos entonces de la violencia en México en especial, no es un periodo de 2 años a la fecha, de 3 años a la fecha, de 6 años a la fecha o cuestión de administraciones. Es una cuestión que viene desde los orígenes del propio país. Las bases de la violencia en el país han estado desde tiempos inmemorables. Es en efecto que en los últimos años se ha potencializado la violencia por causa del crimen organizado. Sí, es uno de los principales objetos por los cuales los periodistas son perseguidos también. ¿Qué cambia entonces con respecto a la concepción que tenemos actualmente de violencia? Imaginemos que hace muchos años en un grupo de Homo sapiens estaban todos reunidos, había alguien a la cabeza y este alguien empezaba a abusar de su poder, empezaba a quitarle la comida a los más débiles, empezaba a quitarle todo lo que era indispensable para su desarrollo. Entonces llegaba alguien más y empezaba a comentárselo a las demás personas, empezaba a decir la verdad de lo que estaba pasando con él, con esta persona de alta jerarquía dentro de la manada, y empezaba a decírselo a los demás. Irremediablemente el resto iba a levantarse en contra de él que estaba abusando de ellos. Es lo mismo que pasa actualmente. Cuando se toca la verdad hacia los grupos de alto poder, y me refiero a Estado y también grupos delincuenciales, irremediablemente van a intentar callar la verdad. Y entonces el periodista se encuentra en la disyuntiva de la verdad o una bala. Esto es lo que estamos viendo hoy en día en nuestro país. Esto es lo que se empezó a vivir hace algunos años en Honduras, que terminó en un estado fallido. Vamos para allá. Todavía no estamos por completo en un estado fallido, pero vamos para allá. Si no se hace algo hoy en día, vamos para un estado fallido. ¿Qué sucede con los periodistas en el estado de Veracruz? El estado de Veracruz históricamente ha sido muy importante estratégicamente por su posición en el país. Tenemos la mayor cobertura en el Golfo de México, entonces tenemos los puertos, tenemos ríos, tenemos muchas tierras fértiles. Entonces es una tierra de cultivo para el crimen organizado muy, muy fructífera. Si a esto le agregamos que el crimen organizado no puede trabajar sin la veniencia del Estado,
No podemos entonces esperar que el periodista, las madres de familia, los estudiantes puedan estar tranquilos. Tanto periodistas como estudiantes, como cualquier otra persona de esta sociedad, le tocó vivir en una sociedad peligrosa y así lo tenemos que afrontar. Al estudiante le tocó un momento muy difícil para ser estudiante y criticar. Al periodista le tocó un momento muy difícil para ser periodista y decir la verdad. Y así lo tenemos que ver y afrontar esta realidad para entonces actuar en consecuencia. Diciendo la verdad, criticando la situación en la que estamos viviendo, porque si no, no va a cambiar absolutamente nada. Cuando me hicieron la invitación a participar en estas mesas, yo dije, bueno, violencia en contra del periodista, un tema perseguido y censurado en muchas ocasiones por los altos mandos del gobierno, por la delincuencia organizada también. Estamos viviendo en un campo de batalla, en un campo de guerra no declarada oficialmente, pero en un campo de guerra al fin y al cabo, en donde vemos tres frentes, en donde por un lado está el Estado en contra del crimen organizado, por otro lado está el crimen organizado contra las otras pandillas del crimen organizado, y por otro lado tenemos a la sociedad en contra del Estado, porque empieza a sentirse fastidiada de que no los están escuchando. Entonces, ¿qué sucede? El periodista se queda en medio de estas tres situaciones, y me refiero al periodista porque el tema es, pero estamos hablando de la sociedad en general. Se queda en medio de estos tres campos de batalla y termina sin quedarse en un... ¿Cómo poder explicarlo? No tiene ninguna certeza jurídica de su condición. Existen sí muchas leyes, muchísimas, tantas que tendríamos que estar toda la tarde aquí estudiándolas para poder apenas comprender la magnitud del problema que tenemos encima. Pero de nada sirve si combatimos contra un fantasma invisible, pero que nos está afectando a todos y se llama corrupción. Nuestro villano de la historia se llama corrupción. Tiene muchas caras, tiene muchas facetas, y sin embargo los estamos normalizando. Nos estamos acostumbrando a vivir con él. Es como dormir con el enemigo. Todos los días despertamos y lo primero que se escucha en las noticias, ya sea en la radio o en la televisión, son situaciones de violencia en todo el país, en contra de todos. Ahora bien, si a esto lo vamos a ramificar un poquito más y vamos hacia los periodistas y le agregamos otra ramita más y vamos hacia las mujeres periodistas, como hace rato lo mencionaba, las mujeres periodistas tienen aún mayores posibilidades de sufrir violaciones a sus derechos humanos. No significa que los hombres no tengamos ese lado sentimental, no significa que los hombres no actuemos también con un sentimiento. Simplemente que biológicamente la mujer tiende a ser más maternal, tiende a cuidar más. Entonces esto se aprovecha por el crimen organizado, por la delincuencia organizada, por los grupos de presión para poder actuar en contra de ellas. ¿Existen muchas cosas? Sí. ¿Existen muchos mecanismos? Sí. Pero a la vez, entre más existan, menos eficaces son. Entre más existan, menos logran su cometido, cada uno. Porque podemos tener 100, pero si no sabemos cómo conducirlos, pues esos 100 mecanismos van a servir para nada. Estamos empezando a vivir entonces un colapso del sistema, en donde empezamos a entender la cuestión de los derechos humanos, empezamos a reflexionar la cuestión de los derechos humanos, pero no sabemos cómo hacerlos valer. Y si a esto le agregamos las políticas públicas a nivel estatal, en donde la educación se está dejando de lado, en donde la educación lo estamos haciendo cada vez menos importante, en donde a los estudiantes cada vez, entre menos les enseñemos, mucho mejor. Entre menos sepan las cuestiones del manejo de la sociedad, mucho mejor. ¿Qué sucede entonces? Pues el estudiante el día de mañana va a ser un profesionista mediocre, un profesionista que no va a saber cómo defender sus derechos, un profesionista que le van a poder decir lo que sea, pero como no tiene la preparación porque las currículas están disminuyendo, pues entonces va a aceptar todo lo que le diga el gobierno, todo lo que le diga el que tiene el pie sobre él. Es una cuestión que va más allá de lo que muchas veces podemos creer
con prender la televisión o con escuchar la radio. Es un problema que es más allá de lo estructural, va más allá de la cultura, va más allá de todo lo que estamos pudiendo ver superficialmente nosotros, de lo que podemos estar incluso hablando aquí nosotros, y que sin embargo nos estamos acostumbrando a vivir con ello. Aquí lo que yo quiero llegar, y es algo muy importante, es de que no normalicemos la violencia. No veamos a la violencia como, bueno, pues ayer se aparecieron 3 cuerpos, hoy 2, al menos hoy fueron 2 y no 3 como ayer. O al menos esta vez no desaparecieron a 4 personas, solo desaparecieron a 1. Eso no es lo que queremos que las generaciones del mañana nos identifiquen. ¿Cómo queremos que vean las generaciones dentro de 20 años, 25 años? ¿Cómo queremos que nos nombren a nosotros? Con eso quiero acabar y muchas gracias por su atención. Gracias a Alberto Mesa, y nos deja las interrogantes para ver cómo nos van a identificar generaciones venideras, como nosotros hemos identificado a las anteriores. Toca el turno a Zaida Chinas, con quien hemos compartido la protesta y la mesa, el café y un poco de literatura con mucho. Ella va a hablar, como no me dieron hojas, sobre la violencia de las mujeres periodistas en las redacciones, o lo que pudiese ser la violencia intrafamiliar. Casi. Buenas tardes a todos. Así es, bueno, pues a mí me toca hablar sobre la violencia y la discriminación de la mujer en las redacciones. Es un tema que por parte que para las integrantes de la Comisión de Estatal y Atención a los Periodistas, Ana Laura y yo, que somos las diputadas de género de esta comisión, es muy importante. Hemos estado platicando muchas veces con muchas compañeras que las guerras las estamos haciendo desde afuera, pero no dentro de las redacciones. Y también dentro de las redacciones existe muchísima violencia y existe mucha discriminación para todas nosotras. La violencia hacia la mujer periodista no solo se ve reflejado en agresiones que sufre en sus coberturas, como ya lo vimos en el caso que nos relataban acá de Verónica Huerta, la compañera que recientemente fue agredida por policías, sino también en las redacciones. Es ahí donde la situación es cada vez más recurrente. Aunque ahora tenemos más presencia las mujeres, nuestra posición no es igual en términos de salarios, prestaciones y cargas de trabajo. Resulta importante poner en manifiesto un poco lo abordado que resulta necesario para la situación de la mujer periodista. El tema de la violencia económica que no se determina como tal dentro de las redacciones, ¿no? Generalmente las mujeres, las reporteras, tenemos salarios menores que algunos compañeros y tenemos incluso algunas coberturas menos especiales. O sea, se nos pone en áreas que por nuestro género son mucho más afines, ¿no? Sociales, alguna área comercial. Por lo que resulta relevante la labor que han desarrollado sobre todo CIMAC, quien ha hecho, la verdad es que un trabajo titánico desde hace muchísimos años, y desde 1995 ha trabajado el tema de la situación económico-laboral del gremio periodístico con perspectiva de género. Y hoy hay ya diversas cifras que ellas están manejando precisamente en el tema de la violencia de las mujeres en las redacciones. La violencia económica se define como una acción efectuada por un individuo que afecta la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Las mujeres periodistas tienen en muchas ocasiones salarios más bajos que los varones, no tienen todas las prestaciones y sus cargas son más altas, pues en ocasiones tienen que desarrollar trabajos incluso propios de los jefes. En mi experiencia laboral me ha tocado estar en varias ocasiones cubriendo a mis propios jefes, demostrando mucha más capacidad incluso que ellos para organizar una redacción, y como personalmente no he podido llegar a esos puestos gerenciales, pues porque están limitadas a los hombres. Probablemente los dueños pues tienen muchas
limitaciones mentales a la hora de elegir a su personal, aunque sí reconoce que haces bien el trabajo, no te dejan a cargo de estos niveles, ¿no? Esta situación también se ve incrementada por otras dificultades, como lo es el acoso sexual. Eso también se ve en las redacciones. Las prácticas de trabajo que obligan a las mujeres a asumir rutinas creadas para los hombres, en términos de fuentes, espacios y horarios. No se le considera igual en caso, por ejemplo, de las mujeres que son madres y que de repente las están poniendo en coberturas mucho más, no peligrosas, sino con mucha más carga de trabajo, sin considerar también sus obligaciones, cosa que no sucede luego con los varones. La desigualdad que el reconocimiento y la remuneración económica del trabajo realizado por las mujeres recibe, y el techo de cristal en el que se mueven estas mujeres, ¿no? Y que logran un progreso notable para colocarse en la industria. Las cifras económicas que nos marca CIMAC del sondeo realizado en 1995 revela que la mayoría de las entrevistadas tenían más de 7 años ejerciendo el periodismo, el 24% entre 7 y 10 años y el 32% más de 11, lo cual no significó su permanencia por un tiempo prolongado en un mismo medio. 34% dijo tener entre 1 y 3 años de antigüedad en su trabajo, entre 4 y 6 años de permanencia en el mismo promedio se encontraba el otro 24%, y casi un 60%, por ejemplo, en el caso de los hombres el 60% se había permanecido de manera permanente en los medios. Para el 2015 se realizó de nuevo un sondeo diverso en el que reflejó que las mujeres continúan realizando, aparte de su trabajo periodístico, las labores domésticas en su casa. El 75% de las mujeres ocupan de 0 a 24 horas a la semana para estas actividades, de 25 a 48 horas a la semana representa el 4%, y el 49%, de 49 o más horas a la semana, el 2%. Por esto tienen mucho menos actividades en su tiempo libre, así que el 31% de las mujeres entrevistadas mencionaron que no contaban con tiempo libre en el que pudieron realizar actividades específicamente para ellas, como sí sucede en el caso de los varones, de los hombres periodistas. Igualmente hay diferencias en la antigüedad laboral entre mujeres y hombres. Hasta 5 años en el mismo medio registra el 76% de hombres y el 51% en comparación con el 51% de las mujeres. Esto es también un reflejo, este cambio que las mujeres tenemos que hacer de medios tiene que ver mucho con esto, con lo relacionado a las prestaciones laborales. Las mujeres estamos obligadas a buscar diferentes medios donde nos den las prestaciones laborales para poder asegurar a los hijos, para poder tener guarderías, para poder tener algunos beneficios que les puedan pues desarrollar la vida con mucha más tranquilidad mientras ellas realizan sus actividades profesionales. Y por eso es que van cambiando mucho más de medios, ¿no? También las compañeras de CIMAC señalan que el 41% de los hombres sí reciben el salario mínimo profesional para ejercer el periodismo, y en el caso de las mujeres solamente el 21%. O sea, nuestro salario está muy por debajo de lo que deberíamos estar ganando, y estamos a veces realizando actividades al mismo nivel que los varones. También se analizaron las coberturas y se determinó que las coberturas importantes, la presencia a cuadro y los cargos elevados, son otorgados en su mayoría a hombres en los medios de comunicación. Solo el 34% de los impactos en medios de comunicación son realizados por mujeres. O sea, las notas importantes que vienen en las portadas, que vienen en las noticieros televisivos, muy pocos son realizados por las mujeres. En términos generales, pues las mujeres periodistas han aumentado su presencia en redacciones, pero no se ha podido conseguir que estén presentes en los puestos directivos. Eso se ve en el número de mujeres que hay en las direcciones de los medios, que a lo sumo actualmente no llegan ni a una decena, a pesar de que muchas de ellas sí están realizando ya, digamos, de manera informal
las labores de sus jefes. Para nosotros, para la comisión, hablo para nosotros como SEAP, hemos estado tratando de realizar trabajos en las redacciones para analizar precisamente pues, las situaciones que existen en las redacciones y para empezar a generar estas redes de las que nos hablaba Brisa, para poder ayudarnos y buscar un piso fijo para todos, ¿no? Hombres y mujeres que nos paguen el mismo salario profesional y mucho más el salario profesional, porque obviamente nuestra actividad no solamente es de riesgo, sino es también requiere de una profesionalización constante. Y bueno, creo personalmente, al igual que Brisa, que solamente a través de la construcción de estas redes, de la visibilización de lo que estamos viviendo en las redacciones y también en las coberturas, es la única forma que nosotros tenemos también para presionar no solamente a las autoridades, como el caso de la policía, del tema de la Procuración de Justicia, sino también a los jefes, a los dueños de los medios, sobre la situación que estamos viviendo los y las periodistas. Gracias. Gracias, Paula. Lo que callan los periodistas. Que es similar en general, ¿no? La plantilla laboral en México, las mujeres siempre cumplen una misma función, pero reciben, creo que hasta 35% menos que un varón. O sea, ambos pueden trabajar más y esta parte de la responsabilidad en el hogar que tampoco se comparte con los varones. Solo los papás luchones lo hacen. Bueno, vamos a recapitular un poco para pasar a la sesión de preguntas, respuestas y comentarios, si es que las hay, sobre la violencia hacia la mujer periodista. Bueno, Brisa nos inicia su intervención condenando la agresión de la compañera Verónica Huerta, y no nada más la agresión física, sino también la agresión y la violencia institucional que el mismo gobernador ejerció al negar los hechos, pese a todas las pruebas presentadas o pese a la evidencia visual que circuló por todos lados y que la vio, que la quiso ver. Yo creo que él casi no tiene acceso a las redes sociodigitales, no usa redes, entonces no vio la agresión de Verónica Huerta, ¿verdad? Nos comenta Brisa que Veracruz vive una violencia que no solo es física hacia la mujer periodista, sino también llegan los casos como es la intromisión y el allanamiento a sus hogares, ¿no? Y nos recordaba, entre otras cosas, a algunas compañeras asesinadas hace un tiempo, y bueno, yo recordaba de manera particular a Regina, por muchos motivos, pero sobre todo también porque la asesinan dentro de su hogar, ¿no? O sea, no fue en una cobertura o en un evento, fue dentro de la intimidad de su hogar, donde se supone que todos estamos seguros. Pero lo más grave que comenta Brisa es que hay varones y mujeres también del gremio que a veces por iniciativa propia, por quedar bien, o porque se da en todos lados en los gremios profesionales y de oficios por consigna, ¿no? También participan en este linchamiento público hacia las mujeres que en un momento dado sufren violencia y se quejan, ¿no? Bueno, no se quejan, levantan la voz, se indignan, se encabronan. No son quejas en realidad, no, porque no se vale simplemente, ¿no? Nos comenta que, bueno, hay que evitar esa vieja leyenda del lobo estepario del periodista y la periodista, porque no dejamos de ser parte de lo mismo, no de estar solitarios, sino empezar a crear esas redes de apoyo, esas redes de comunicación, esos protocolos primitivos que a veces tenemos, ¿no? Hasta dentro de la casa, ¿no? Que avisamos mediante mensaje, ya salí, voy en el taxi número tal, ¿no? Estoy en casa de, llego tarde por, pero bueno, hacerlo quizás más formal, ¿no? Tipo de protocolos, tipo de redes, ¿no? Para poder establecer, pues si no mecanismos de que nos defiendan de los fracasos, por lo menos estar alertas y poder saber hacia dónde ir y hacia dónde llegar, ¿no? Comenta Brisa, bueno, hay que evitar el aislamiento, evidentemente, ¿no? Hay que evitar el aislamiento laboral también, hay
hay que trabajar esa cobertura. La exclusiva sí era un mérito años atrás, pero bueno, yo creo que hay otras formas, hay muchos caminos, para poder llegar a una exclusiva, ¿no? Entonces, no nada más decirnos solos, o solas, sino poder trabajar. Esta dice que en los últimos años, y básicamente podríamos hablar de los últimos 2 sexenios, aunque la violencia hacia los periodistas viene desde mucho más atrás, se incrementó el 70% la violencia en estos últimos años hacia los periodistas, hacia las mujeres en particular. Sí, y desde el 2012 a la fecha, es decir, en los últimos 5 años ha habido 59 agresiones en la entidad, y que bueno, tanto las administraciones de Fidel Herrera como la de Javier Duarte y la actual, la de Miguel Yunes, siguen revictimizando a las periodistas, ¿no? En pocas palabras, descalifican, ¿no? O sea, y aparte le abonan para minimizar la agresión, y en muchos casos hasta el asesinato. Recordamos, ¿no?, lo de Jordan, que fue por parte del procurador, ¿cierto?, de Orizaba, ¿no? Así es. Ok. Bueno, Javier Mesa, el joven, nos dice que en México nos estamos acostumbrando a vivir en la violencia. Y dice que esta violencia prácticamente proviene desde la misma génesis que hemos construido este territorio como nación, y que en la actualidad tocar las realidades con la verdad ante el Estado y los grupos criminales vulnera al ciudadano, vulnera al periodista. Eso es muy grave, ¿no? Dice que estamos ya caminando a un Estado fallido, en sus palabras fuertes, tal como sucedió en Honduras hace algunos años, ¿no? Porque, bueno, evidentemente las instituciones del Estado, que le dan vida a un Estado de derecho, simple y sencillamente están fallando. Una de las obligaciones del Estado es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Parece ser que no la garantiza, entonces, si no la garantiza, algo está fallando. Nos dice Javier que Veracruz es tierra fértil para el crimen organizado, pero es tierra fértil porque hay una complicidad con el Estado, con el gobierno en turno. Dice que estamos viviendo en un campo de guerra con 3 frentes, que es el Estado contra el crimen organizado contra sus pares, es decir, otros grupos organizados también dedicados a la delincuencia, y la sociedad civil o la sociedad como tal hacia el Estado. Esos son los 3 frentes que él plantea, y dice que buena parte de todos estos frentes se alimentan de la corrupción, que puede ser nuestra villana favorita en la historia, y se está normalizando esta corrupción. Hay un colapso de sistema porque nosotros, como ciudadanos, sabemos de derechos, pero no los sabemos ejercer. Dice que la educación es un problema estructural que limita el crecimiento y desarrollo de las capacidades intelectuales de la juventud y de las niñez, y que se está abonando hacia una visión quizá muy estrecha de conocer y abstraer las realidades que se están viviendo. La verdad no se dice, y no la decimos porque existe el riesgo de que podamos desaparecer. Dar un espacio para que hagan un trabajo, y que es un trabajo que tú en ese momento no puedes realizar porque estás haciendo otras funciones. Ese es uno de los grandes retos, y el otro es pues hacer que la gente esté consciente de que tenemos un compromiso con la sociedad, y que nuestro compromiso no es lucrar con la violencia y la desgracia ajena, sino informar y tener enterada a las personas de lo que está ocurriendo en el contexto en el que estás. ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario de esta. Mi ciática. Es que hay algo bien importante cuando las mujeres llegamos a tener algún puesto directivo, es una resistencia para que se respete la autoridad, que hace que el trabajo y el esfuerzo sea doble. A los varones no les pasa, o no les pasa tan seguido. Como que todavía tenemos así muy metido el cassette de este machista y patriarcal, pero a las mujeres, incluso las mismas mujeres, constantemente están retando tu autoridad, de lo que les dices, en las órdenes de trabajo, ponen en duda si lo que tú les estás ordenando está bien. O sea, de verdad que es una resistencia a aceptar la autoridad de una mujer ya en un
puesto de dirección. Esto es algo que también pues nosotros mismos yo creo que también deberíamos de reflexionar y también pues buscar estrategias para que se dé menos esta situación. Y ahora aquí entre las mujeres periodistas, bueno, aparte es una profesión tan absorbente que cuesta mucho trabajo hacer un equilibrio entre la vida familiar, el que tengamos una vida propia y al mismo tiempo cumplir con la jornada laboral, porque el trabajo del periodista es de 24 por 7 o por 365 días del año. Entonces he visto a muchas compañeras que tienen que trabajar con los hijos, que los tienen que llevar a todas partes. Hay un problema también aquí, yo les comentaba hace rato, que tenemos un 75% de mujeres periodistas que carecen de los servicios básicos, las prestaciones básicas. Entonces imagínense que no tengan servicio de guardería, entonces no tienen muchas veces con quién dejar a sus hijos y aún así tienen que cumplir con una ardua jornada laboral. Entonces son muchas condiciones que hay que trabajar, son muchos retos que tiene la mujer. Además, a veces por la condición de mujer, las órdenes de trabajo que van a hacer brillar al periodista se las dan a los varones. Entonces, muchas veces solamente por esta condición a las mujeres nos cuesta más trabajo demostrar que tenemos la capacidad, porque las oportunidades son menos. Lo envían más a los varones a giras, por ejemplo, de gobernadores y todo eso, envían a menos mujeres, casi siempre mandan más a varones, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ahí muchos van ascendiendo, mientras que las mujeres seguimos haciendo la notita de día, seguimos haciendo que la encuestita, o sea, también tenemos que esforzarnos mucho más para demostrar que se tiene la capacidad de hacer un trabajo periodístico pues de gran calado. Eso sería, y podríamos seguir hablando de un montón de ejemplos, por aquí me quedo por el momento.